Vamos a continuar. Esta charla, el título que ustedes van a ver en su programa es un poco diferente que este, y lo cambié a propósito por la siguiente razón. Me gustaría saber si hay alguna persona en todo el auditorio que no crea que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades del corazón. ¿Alguna persona? Muy bien. Entonces, eso cubría la primera parte, que era hablar de cómo la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular. El enfoque va a ser primordialmente en un aspecto que es más novedoso y que se refiere fundamentalmente a la manera en que diagnosticamos la obesidad y algunos desarrollos científicos que se han desarrollado en los últimos años. Bueno, la obesidad como enfermedad es probable que no se reconoció hace miles de años, y la razón principal es que probablemente no había demasiados obesos, entonces no era un problema de salud. Pero a mediados del siglo XX se empezaron a utilizar algunos métodos para definir o diagnosticar obesidad y las personas que tengan más de 40 años o 45 años recordarán que la manera que se diagnosticaba la obesidad era con unas tablas, las tablas de una compañía de seguros de Nueva York, donde se dividía a las personas de forma delgada, mediana o grande, y dependiendo de la estatura se decía cuál era su peso ideal. Entonces, más que obesidad, se definió lo que era el peso ideal y que dependía de qué constitución tenía la persona. Esa persona que ven aquí es un matemático de Bélgica llamado Quetelet. Quetelet observó en aproximadamente 1840 que había cierta proporción matemática entre la altura y el peso. Y él fue básicamente quien describió lo que conocemos ahora como el índice de masa corporal. Él no era epidemiólogo, no era médico, pero él se dio cuenta que había una relación matemática entre el peso y el cuadrado de la altura. Y él decía que una persona de constitución normal o personas de constitución normal, no importa qué tan altos o bajos fueran, esa relación matemática se iba a mantener. Sin embargo, los epidemiólogos en los 70s, 80s empezaron a utilizar este método para evaluar o para ajustar el peso de acuerdo a la estatura o la talla. Y así fue como se inició el uso del índice de masa corporal en la medicina. Y el índice de masa corporal se ha probado y ha demostrado ser un instrumento, una herramienta útil en estudios epidemiológicos para mostrar la asociación entre obesidad y eventos cardiovasculares. Y prácticamente cada estudio, tanto de mortalidad total, mortalidad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, muestra una relación muy parecida a lo que muestra esta curva. Es decir, cuando el peso está por aquí, cuando el índice de masa corporal está por ahí, entre 20 y 24, es donde se tiene la menor mortalidad. Abajo de eso se incrementa un poco y después aumenta de manera curvilínea. Entonces, con estos datos, a partir de datos similares, es como las sociedades internacionales empezaron a proponer el uso del índice de masa corporal para diagnosticar obesidad. El problema fue cuando no nos dimos cuenta que una herramienta epidemiológica no necesariamente puede ser útil en la vida diaria o en la práctica clínica, especialmente de paciente a paciente. ¿Y por qué decimos eso? Porque hay personas con un índice de masa corporal elevado que puede que sean un poquito gorditos, pero que tienen mucha masa muscular, mientras que otros, aunque estén haciendo el mismo deporte, pues no están tan delgados. Y al mismo tiempo es posible que existan personas con un índice de masa corporal abajo de 25 y que tengan una constitución corporal normal, mientras que otras personas tengan mucha grasa y poco músculo. Ahora, el valor del índice de masa corporal para diagnosticar obesidad en la práctica clínica se basa también no solo en los estudios epidemiológicos, sino también en estudios como este, donde se hace un análisis de correlación entre lo que es el índice de masa corporal y la grasa corporal. Y si bien no es perfecta la correlación, que perfecto sería un 1.0 o arriba de 90,
Pues existe, estadísticamente significativa, especialmente mejor en mujeres que en hombres. Entonces, existe una correlación de que a mayor el índice de masa corporal, mayor la grasa. Sin embargo, lo que poco se ha estudiado es esta correlación, que es la correlación entre el índice de masa corporal y la masa muscular, que también es muy fuerte, si se fijan es muy similar. Entonces, ¿cuánto nos puede servir un medidor o una medición que nos mide lo malo, que es la grasa, pero también nos mide lo bueno? Entonces, ahí es donde empieza el problema. Entonces, pensando en esto, nuestro grupo de investigación se dio la tarea de investigarlo más a fondo. Hicimos un metaanálisis, como se ve aquí, donde se integró la información de qué tan bueno es el índice de masa corporal como método diagnóstico para obesidad o para exceso de grasa, cuando se medía con otros instrumentos más finos o más exactos. Y lo que concluimos fue que, si bien la especificidad del índice de masa corporal es muy buena, es decir, es muy difícil que una persona no tenga grasa y que tenga un índice de masa corporal muy alto, podrán decir como el de fútbol americano o una persona que alza pesas, pero ¿cuántas personas en la calle o cuántos pacientes que vemos entran en esa categoría? Entonces, la especificidad es muy buena, la sensibilidad es muy mala. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el índice de masa corporal es arriba de 30, eso no nos asegura que la persona no tiene una cantidad excesiva de grasa. Y eso aún aplica cuando utilizamos el punto de corte de 25, es decir, una persona puede tener un índice de masa corporal normal y parece ser, de acuerdo a este estudio, puede tener exceso de grasa. Ese estudio nos llevó, junto con el plan de este proyecto, también analizamos estos números que son muy, muy interesantes. Vean cómo todos estos sujetos, cada barra representa un grupo de sujetos, todos ellos tienen un índice de masa corporal exactamente de 25. No más, no menos, exactamente de 25. Esto lo sacamos de una base de datos grandísima, donde pudimos obtener información en un buen número de sujetos, donde todos tenían un índice exactamente de 25. Pero vean la distribución de la grasa corporal. Vean cómo puede ir en los hombres desde 15% hasta 35%. Y en las mujeres puede ir de 25% a 45%. Una vez más, todos ellos tienen exactamente el mismo índice de masa corporal. Entonces, esto nos trajo a la pregunta lógica, que ¿es acaso posible que se pueda ser obeso de acuerdo a la cantidad de grasa mientras se tenga un peso completamente normal? Eso es lo que el significado de oxímoron es básicamente dos cosas que son contradictorias, dos cosas que las juntamos en una frase, pero que realmente nos preguntamos si eso es posible, como decir inteligencia militar o como decir burocracia, eficiencia burocrática, cosas de ese tipo. Entonces, hay cosas que se contradicen y que cuando empezamos a investigar esto nos dimos cuenta que el título en sí mismo se podría considerar una contradicción. Entonces, la hipótesis fue que, número uno, sí es posible que exista esa combinación, y número dos, que esa combinación probablemente aumente el riesgo cardiovascular. Entonces, analizamos 2,000 sujetos, todos ellos con un peso normal de acuerdo al índice de masa corporal, de 18.5 a menos de 25. Se les siguieron por 8 años para ver su mortalidad y se dividieron de acuerdo a 3 grupos, el grupo con grasa baja, grasa alta y en medio. Y utilizamos diferente punto de corte para cantidad de grasa, medida con resistencia eléctrica para calcular con eso la densidad, y a través de la densidad se calcula la cantidad de grasa corporal, como el estándar de oro para definir grasa. Y los resultados fueron muy, muy interesantes. Vean aquí, estos son los resultados en mujeres, como la prevalencia de síndrome metabólico en aquellos que tienen, en las mujeres que tenían grasa alta, fue cerca de 7 veces más que la prevalencia en aquellas que tenían poca grasa. Una vez más, todas estas personas tenían un índice de masa corporal normal. Entonces, el riesgo de síndrome metabólico es 7 veces más, y asimismo está incrementada la prevalencia de prácticamente todos los componentes del síndrome metabólico en aquellos que tienen mayor grasa. Los resultados en hombres fueron idénticos, por eso que yo no muestro la gráfica en hombres.
Otra cosa que fue muy importante o muy relevante fue encontrar que la mortalidad, tanto total como la mortalidad cardiovascular, se aumentó también. Vean cómo en aquellas personas con grasa alta, eso también es en mujeres, pero lo mismo se vio en hombres, la mortalidad en grasa alta fue 8%, mientras que fue del 3% en las que tienen grasa baja. Y esto está ajustado para factores de riesgo. Y lo mismo para la mortalidad cardiovascular. Fue de 4% en los de grasa alta, mientras fue apenas 1% en las de grasa baja. Entonces, algo interesante por ahí, se publicó el artículo, costó trabajo porque los revisores de diferentes revistas médicas decían que eso no era posible, que sí, que no. Entonces, en lo que se pasó, se publicó finalmente en la Revista Europea de Cardiología. Pero lo más satisfactorio en ese proceso no fue tanto la publicación, porque eso es parte del proceso científico, sino que los reporteros lo tomaron esto como una noticia que se les hizo interesante. Se les hizo interesante porque se dieron cuenta que para el sentido común eso no es noticia, es así como que, bueno, es que sabemos que hay gente que puede estar grasosita y que no es muy obesa, mientras que se dieron cuenta que en la comunidad científica había una gran resistencia. Entonces entrevistaban a personas que trabajaban en gimnasios y decían, sí, claro, eso lo hemos sabido desde hace cuánto, eso para nosotros no es noticia. Y entrevistaban a científicos renombrados en el área de obesidad y decían, no, yo no creo en eso no puede ser y no sé qué. Entonces lo tomaron y pues para nuestra satisfacción nos dio nuestros 15 minutos de fama. Ahora, lo importante de esto es recordar que la palabra obesidad significa exceso de grasa, no significa pesar más. Y ese es parte del problema, que estamos confundiendo dos cosas que, si bien se relacionan, no son exactamente lo mismo. Entonces, tomando en cuenta eso, pues bueno, sabemos que la grasa es importante, pero también a mediados del siglo XX se sabía que medir la grasa era muy difícil. Y la manera que se tenía era sumergir a una persona en una cápsula de agua, ver cuánta agua desplazaba para saber su volumen exacto y a partir de ahí calcular su densidad y entonces calcular su cantidad de grasa. Entonces, no muy práctico que digamos. Pero ¿cómo se puede medir en tiempos actuales? Se mide con el proceso que les decía de impedancia eléctrica. Es muy simple, se para como si fuera una báscula y el aparatico va a decir cuánta grasa se tiene. No es lo más exacto que existe, pero tiene un buen nivel de confiabilidad, especialmente cuando los aparatos están bien estandarizados y tienen resultados confiables. Existen otros métodos, como dijo la doctora Terzic, más avanzados. Esta es una burbuja donde de manera computarizada calcula la cantidad de aire que se desplaza y a través de eso se calcula la cantidad de grasa. Pero realmente el método más confiable en tiempos actuales es el DEXA. El mismo método para medir la densidad ósea se utiliza para medir la cantidad de grasa corporal. Muy confiable, se puede utilizar, comparado con otros métodos mucho más confiables como la resonancia, tiene una exactitud impresionante. Y lo más importante es recordar que el método de los pliegues cutáneos realmente no es tan confiable. Quizá nos da cierta idea de grasa subcutánea, pero desgraciadamente ignora la grasa visceral, que quizás es la más importante. Entonces, en particular, yo no recomiendo eso como una medición totalmente confiable de grasa corporal. ¿Pero qué hay de la grasa visceral o la grasa central? Bueno, pues todos sabemos que la grasa central o visceral es mala. Les voy a mostrar aquí los resultados de un estudio que hicimos en pacientes con enfermedad cardiovascular, donde combinamos la presencia de obesidad central con el índice de masa corporal. Y los resultados fueron muy interesantes porque vean cómo no solamente se demuestra que las personas que tienen un índice de masa corporal normal, que son estos dos, cuando tienen obesidad central, su mortalidad es alta, más alta que los que no tienen obesidad central. Pero lo más relevante de esos resultados es que esos pacientes, los pacientes más delgados, pero cuya distribución de grasa es la masa normal, es decir, que su cintura es más grande que su cadera, cosa que no es difícil,
son los que tienen la mortalidad más alta de todos, de todas las combinaciones y de todos los grupos. Entonces, eso realmente nos hizo pensar que probablemente lo que sabemos acerca del índice de masa corporal tiene que cuestionarse. La siguiente pregunta fue si esos estudios los podíamos replicar en la población general. Y vean estos resultados. Primero que nada, son estudios en 15,000 personas sin enfermedad cardiovascular. Esa es la relación del índice de masa corporal con muerte total. Aquí es mujeres, pero es lo mismo en hombres. Y vean cómo se espera, a mayor el índice de masa corporal, más alta la mortalidad. Pero ¿qué sucede cuando ajustamos estadísticamente con el índice de cintura-cadera? La asociación desaparece por completo. La asociación entre el índice de masa corporal y muerte desaparece por completo cuando se introduce la medición de obesidad central. Ahora, ¿qué sucede al revés? Cuando dividimos a las personas de acuerdo al índice de cintura-cadera, vemos cómo a mayor el índice, mayor la mortalidad. Pero noten cómo aquí la mortalidad es mucho mayor que en la otra gráfica, pero bueno. ¿Qué sucede cuando introducimos el índice de masa corporal en el modelo? Introducimos el índice de masa corporal aquí en verde y la asociación entre la obesidad central permanece y cambia prácticamente nada. Y todavía se mantiene aun cuando ajustamos para factores de riesgo cardiovascular. Entonces, parece ser que combinar ambas medidas nos da información adicional y eso se resume en esta gráfica, que básicamente es, si no idéntica, muy similar a la gráfica que les mostré anteriormente. Personas sin enfermedad cardiovascular, como la peor combinación es un índice normal, de masa corporal normal, con obesidad central, la mortalidad más alta de todas estas. Y lo único que les voy a pedir es de que no lo digan esto mucho porque estamos por publicarlo, entonces oficialmente no podemos andarlo proclamando. Pero, ¿cómo podemos explicar estos resultados? Se pueden explicar por 3 motivos. Uno es de que es bien sabido que la grasa central es mala y que pues si una persona tiene un índice de cintura-cadera anormal, pues tiene más grasa visceral. Pero si el índice está anormal, quiere también decir que los músculos, tanto de los glúteos como de las piernas, son más reducidos, o sea, tienen menos masa muscular y tiene menos grasa en las piernas. Y ambos factores se han relacionado a cosas favorables. Es decir, la grasa en las piernas se ha relacionado a menor riesgo de diabetes, a mejor capacidad de la insulina para trabajar y a muchas otras cosas positivas desde el punto de vista metabólico, lo mismo que el músculo. Entonces, una persona que tiene la combinación de tener un peso normal y una distribución anormal de grasa, tiene los tres factores. Entonces, ¿qué recomendamos? Recomendamos primero que nada que estemos todos bien familiarizados con lo que son los criterios diagnósticos de obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. Menos de 18 a 25 y luego de 30 más es obesidad. Bueno, pero también con las mediciones de obesidad central, particularmente con la cintura o con el índice cintura-cadera. Vale la pena mencionar que es muy posible que el valor de la cintura, el valor absoluto de la cintura, que se utiliza en los Estados Unidos como anormal, que son más de 108 centímetros en hombres o más de 88 en mujeres, muy seguramente son demasiado altos para las poblaciones hispanoparlantes y que muy probablemente un hombre, ya cuando tenga cerca de 95 centímetros, ya tiene obesidad central por esta medición. ¿Cómo se mide la cintura y las caderas? Hay muchos métodos y cuando hay muchos métodos quiere decir o que todos son más o menos buenos o que a todos les falta algo, pero realmente no hay un consenso. Hay quien se sugiere que se mida el punto medio entre las costillas y la cadera. La Organización Mundial de la Salud sugiere que en las mujeres la cintura sea la parte más estrecha del cuerpo, no necesariamente un punto fijo, sino lo que sea lo más delgado. Eso está perfecto cuando la forma es así, pero cuando la forma es así, pues es más difícil de hacerlo. Entonces, para eso se han creado otros criterios como que
que es a nivel del ombligo, o puede ser el punto medio de la altura. Lo más importante es de que el método que se utilice sea el mismo en ese hospital, en ese centro, que sea el mismo que utilicen todas las personas que están midiendo la cintura. Puede ser el ombligo, que es simple, pero lo más importante es que cuando se mida, se aseguren que no se está sumiendo el estómago, que es al final de la expiración, y de preferencia cuando la persona está distraída para que no esté haciendo movimientos para reducirla. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que hacer para evaluar la obesidad y para saber si un paciente está en riesgo de acuerdo a eso? Primero, calcular el índice de masa corporal. Dijimos que cuando está muy elevado, esa persona de por sí mismo ya está en riesgo y se le debe etiquetar como obesa automáticamente. Sin embargo, cuando el índice de masa corporal está en el rango de sobrepeso, así mismo como cuando está en el rango normal, que pasemos a medir tanto la cintura o el índice de cintura-cadera de preferencia, y si ese está normal, considerar medir la grasa corporal. Y si la grasa corporal está normal, esa persona no tiene obesidad y puede estar tranquila, que no tiene que angustiarse por ese factor en particular. Pero si tiene o obesidad central o tiene mucha grasa corporal, se le debe etiquetar como obesa, tal como se dice aquí. Y otro punto muy importante es no olvidarnos el concepto de bajo peso. Se ha ignorado mucho en la literatura, pero se ha demostrado que cuando el índice de masa corporal es de menos de 18, no importa que no tenga ninguna enfermedad, la mortalidad es muy alta. Y eso ha sido una cosa que se ha ignorado, pero que no sabemos realmente por qué. Es posible que la grasa tenga cierta función protectora y que la hemos hecho como el demonio del mundo, pero que quizá cierta cantidad es protectora, y por eso las curvas de supervivencia muestran cómo en el punto de intermedio, no necesariamente el más bajo posible, es el que tiene mejor sobrevida. En resumen, diagnosticar obesidad es muy importante, muy importante. Cuando el índice de masa corporal es de 30 o arriba, esa persona tiene obesidad, a menos que sea un fisicoculturista que hace 2 horas de ejercicio al día. Una persona puede tener obesidad de acuerdo a la grasa corporal o a su distribución, aun cuando el índice de masa corporal sea completamente normal. Y que es muy posible que medir la cantidad de grasa y la distribución dé mucho más información que medir solamente el índice de masa corporal. Y que en el futuro muy probablemente vamos a tener que medir no solo distribución de grasa, cantidad de grasa, pero probablemente aún la actividad metabólica de la grasa, que es una cosa que se está descubriendo recientemente. Muchísimas gracias. No había demasiados obesos, entonces no era un problema de salud. Pero a mediados del siglo XX se empezaron a utilizar algunos métodos para definir o diagnosticar obesidad, y las personas que tengan más de 40 años o 45 años recordarán que la manera que se diagnosticaba la obesidad era con unas tablas, las tablas de una compañía de seguros de Nueva York, donde se dividía, que era hablar de cómo la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular. El enfoque va a ser primordialmente en un aspecto que es más novedoso y que se refiere fundamentalmente a la manera en que diagnosticamos la obesidad y algunos desarrollos científicos que se han desarrollado en los últimos años. Bueno, la obesidad como enfermedad es probable que no se reconoció hace miles de años, y la razón principal es que probablemente vamos a continuar. Esta charla, el título que ustedes van a ver en su programa es un poco diferente que este, y lo cambié a propósito por la siguiente razón. Me gustaría saber si hay alguna persona en todo el auditorio que no crea que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades del corazón. ¿Alguna persona? Muy bien. Entonces, eso cubría la primera parte. Dividía a las personas de forma delgada, mediana o grande. Y dependiendo de la estatura, se decía cuál era su peso ideal. Entonces, más que obesidad, se definió
lo que era el peso ideal y que dependía de qué constitución tenía la persona. Esa persona que ven aquí es un matemático de Bélgica llamado Quetelet. Quetelet observó en aproximadamente 1840 que había cierta proporción matemática entre la altura y el peso. Y él fue básicamente quien describió lo que conocemos ahora como el índice de masa corporal. Él no era epidemiólogo, no era médico, pero él se dio cuenta que había una relación matemática entre el peso y el cuadrado de la altura. Y él decía que una persona de constitución normal o personas de constitución normal, no importa qué tan altos